La vez pasada estábamos hablando o hemos estado hablando en estas últimas charlas sobre las consecuencias de la caída. Las consecuencias de la caída. Y la vez pasada estábamos hablando la tía acá. Estábamos hablando de la muerte o la separación y la promesa de todas las promesas. Y hoy vamos a continuar hablando de esta disertación la vamos a continuar la segunda parte. ¿Y en la sala? De la segunda parte de esta disertación. Muy bien. Gustavo, si quieres silenciar el micrófono mientras no... Gracias. Para evitar interferencias. Muchas gracias. Muy bien. Esta vez vamos a hablar sobre las consecuencias de la caída. Las consecuencias de la caída sobre la mujer. Ahí quedamos la vez pasada. Y nos remitimos a Génesis 3:16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bien, hermanos. Recordemos que antes de la caída todo era en gran manera bueno. Así lo leemos. Y por tanto no había dolor de ninguna clase. No había angustia. No había lágrimas. No había preocupaciones. No había sospechas. No había sufrimientos. Incluso para la mujer no hubiera habido ningún dolor ni malestares durante el embarazo y el parto. Tener hijos era una de las mayores alegrías y disfrutes en esta vida. Pero ahora un hijo es alegría. Aunque un hijo es alegría, no vendría sin dolores. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Esto fue por causa de Eva haber a la serpiente, haber oído a una criatura que había sido puesta bajo sus pies y pensar que Dios era mentiroso. Así que la sentencia para Eva es: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Esta es la primera consecuencia. Las mujeres definitivamente son muy valientes. He escuchado a muchas mujeres después del primer parto diciendo que jamás van a quedar embarazadas otra vez. Y quizás algunas lo han cumplido. Los dolores de un parto definitivamente son muy duros. Por favor, esto no es para meterles terror a las mujeres jóvenes. De ninguna manera. Lo que estamos haciendo aquí es tratando de comprender la palabra de Dios en cuanto a las consecuencias de nuestros pecados. En este caso específico, las consecuencias sobre la mujer por haberse rebelado contra Dios al no someterse a su cabeza, que era Adán. A ver, ponemos mucha atención a esto. Dijimos que el primer acto indebido de Eva fue oír a una criatura que había sido puesta bajo sus pies y desoír al Creador. Ese fue el primer acto indebido. Recordémoslo, hermanos. Oír a una criatura. ¿Quién es usted para que me venga a decir semejantes cosas? Y este mensaje es para nosotros hoy. Nunca olvidemos esto. Oír. Oídme. Todo hombre sea pronto para oír. Pero vosotros no me oísteis.
Esas frases son repetidas muchas veces en la Biblia. Y otras. Les recomiendo cuando lean el libro de Isaías, subrayen en sus Biblias cuántas veces repite este mandato o queja. Oídme, o pero ustedes o vosotros no me oísteis. Así que el primer acto pecaminoso de Eva consistió en oír a una criatura. ¿A quién oímos? ¿A qué le creemos? ¿A quién le creemos? Hoy día es común que la gente oiga cualquier cosa y no se preguntan quién lo dice. Deberíamos preguntarnos quién lo dice, dónde está escrito. Pero la gente no se pregunta esas cosas. Cualquier cosa es válida. Colgar una mata de sábila, colocarse ropa interior amarilla. Yo creía que eso no era verdad y sí, salí por ahí en diciembre, he salido y eso encuentro uno todos esos estantes llenos de ropa interior amarilla. La gente hace cualquier tontería porque confía en cualquier cosa. Pero los sabios oirán al Creador. ¿Me escucharon esto? Los sabios solo oirán al Creador, no a las criaturas. Grábense eso y nunca lo olviden. Bien, esta fue la primera cosa, entonces el primer acto indebido de Eva. La segunda cosa que Eva debía haber hecho, pero no hizo, escúchenme bien, fue haber corrido a donde su cabeza, Adán. No lo hizo. Esto que le estaba diciendo la serpiente era una cosa ridícula ya. ¿Una criatura diciendo que el Creador está equivocado? Esto era para descartar de plano. Pero concediéndole un gran beneficio, lo que debía haber hecho enseguida era correr a donde su esposo y contarle la desfachatez que la serpiente había tenido el descaro de decirle. Pero Eva no hizo esto. De manera que este fue su segundo peor error garrafal que cometió. Aquí comenzó. Este es el origen de la desviación de la corriente llamada la liberación femenina. Eva actuó por su propia cuenta como si ella fuera la cabeza. Jamás debió haber hecho esto. Así que este es el segundo acto de Eva, indebido. Finalmente vino la idolatría. Es decir, puso sus ojos y su corazón en las cosas y dejó de ponerlos en Dios. Mire, ahí lo tenemos. En el versículo, en el capítulo 3, vamos a mirarlo un segundito. Dice que, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí lo leímos en Génesis capítulo 3, versículo 6. Entonces, aquí viene la idolatría, es decir, poner los ojos y el corazón en las cosas y dejar de ponerlos en Dios. Eso es la idolatría. Mateo 6, 19 al 21, que quiero que por favor alguien nos lo lea. Aquí tenemos un llamado de nuestro Señor a evitar que nuestros ojos y nuestro corazón erijan dioses que no son Él. ¿Alguien lo tiene? Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Muy importante, ¿dónde está nuestro tesoro? Aquello por lo cual delira nuestro corazón.
Entonces nuestro tesoro debe estar en el cielo. Como dijo el salmista en el Salmo 73, versículo 24, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Eso debe ser. Salmo 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Dónde está nuestro tesoro? Bueno, si nuestro tesoro está aquí, donde la polilla y los ladrones nos roban también, entonces vamos a sufrir terriblemente. Y esto además es idolatría. Y esto fue lo que hizo Eva. Aquí Eva por primera vez hace su tesoro en la tierra. El problema es que donde esté nuestro tesoro, allí inevitablemente estará nuestro corazón. Eva miró el fruto y vio que era árbol codiciable. ¿Nos damos cuenta, hermanos, de todo lo que está entrando en su corazón? La codicia. La codicia es idolatría. Entonces, por indicación de una criatura que no tenía por qué haber oído, desoye al Creador. Y enseguida, dejando de mirar al Creador, mira a la creación. La adoración de las cosas, el culto a las cosas, esa es la idolatría. Sus ojos la llenan de codicia, de deseos malos que no venían de Dios, sino de su naturaleza ya contaminada. Así que, si quieren recordar esta perspectiva que les he presentado, repitamos los 3 puntos. ¿El primero cuál es? Oír a la criatura. ¿Cuál fue el primer error de Eva? Oír a la criatura. Oír a una criatura antes que a Dios. ¿A quién debemos oír? A Dios. A Dios. ¿Y cuál es el segundo? No fue a donde Adán a decirle nada. O sea, no fue a donde su cabeza. Le creyó. Ajá. Tenía que haber ido de su cabeza. La serpiente en vez de haberle creído a Dios. Ajá. ¿Y el tercero cuál es? Idolatría. La idolatría. Es decir, poner el corazón en las cosas. La vista en las cosas, el corazón en las cosas. Hacer el tesoro en esta tierra y no en el cielo. La idolatría, esa es la idolatría. Por eso el primer mandamiento en Éxodo capítulo 20 es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque es el pecado capital, es el pecado de todos los pecados, la idolatría. Ay, hermanos, ¿quién se salva de la idolatría? Muchos hermanos pueden jactarse a veces de no haber cometido adulterio, pero ¿no son idólatras? ¿No somos idólatras? ¿No tenemos por ahí apegos a cosas de las que no queremos desprendernos? Eso es idolatría. Hoy particularmente, ayer y hoy, el Señor tuvo un tratamiento muy duro conmigo. Y esos que los sacuden a uno. Y no iba a dormir, se me fue el sueño. Y entonces con Rosita comenzamos a leer la palabra de Dios. Y hermanos, pude confesar esos pecados de idolatría que se anidan en nuestro corazón y a veces los acariciamos y no nos damos cuenta. Y hermanos, confesando nuestros pecados como David: ten misericordia de mí, oh Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu ni un segundo.
Oh Señor, porque los días pasan y vuelan como un pensamiento. Salmo 90 y luego el 91. ¡Qué consuelo! Y hermanos, dormí toda la noche. Y la paz que he tenido hoy. ¿Y qué era el problema? Bueno, que estaba en riesgo dinero. Ese era el problema. ¿Cómo nos apegamos a las cosas, no? Pero Dios tiene que muchas veces tratarnos para que nuestro tesoro no esté aquí. Alabado sea su nombre. Bien. Por tanto, vienen entonces unas consecuencias. Bueno, aquí encontramos, leemos en el versículo, íbamos en el versículo 16. Estábamos en el versículo 16. Las consecuencias entonces es que con dolor darás a luz los hijos. Es la primera consecuencia, ¿no? Pero aquí viene la segunda consecuencia, en el versículo 16. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Algo así como tu voluntad será sujeta a la de tu marido. El hombre había sido creado como cabeza, pero al pecar, ella actuó por su propia cuenta. Lo mismo que debió haber hecho. Correr a donde su esposo para contarle la desfachatez que le había dicho la serpiente. Pero tomó la decisión de oír y actuar sin respetar la cabeza. Como ya dijimos, este es el origen, el principio de la desviación de la verdad, conocida como el movimiento de la liberación de la mujer o la liberación femenina. Por tanto, Dios ahora la castiga con esto. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pero, hermanas, no se vayan a enojar conmigo. Esperen que hay buenas noticias. Dios está hablando aquí de la consecuencia natural que vendría sobre el hombre y la mujer. Pero Dios, que es infinito en misericordia y por su gran amor con que nos amó, en el verso anterior hizo la promesa de todas las promesas y que ya la cumplió. Dios, por esa gracia, vino al mundo a rescatar a todo aquel que cree en Él. Y todo aquel que ha venido a Cristo ha sido regenerado, se ha convertido en una nueva criatura, de manera que esta consecuencia ya no toca a los verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios, los nacidos de nuevo, hemos sido transformados y ahora amamos a nuestra esposa y no nos enseñoreamos de ella. Amén. Y ellas nos tratan como si fuéramos príncipes. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Yo creo que sí. Estoy seguro que sí. Si acaso hay alguien que no lo está viviendo, entonces pregúntese si será que hay altares de idolatría en su corazón, donde se le rinde culto a las cosas y no a Dios. O podría ser que usted no haya nacido de nuevo. Por favor, alguien lea 2 Corintios 13:5, donde el Señor nos pide a los hijos de Dios examinarnos a nosotros mismos si es que realmente estamos en la fe o no. ¿Quién lo tiene? Segunda Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. O sea, a menos que la persona sea una persona reprobada, es decir, no oye, no entiende, está ciega, está tapada por todos lados y no entiende la palabra de Dios, eso es estar reprobado.
Pero si eso no pasa, entonces Pablo dice, examinaos si estáis en la fe. O sea, el cristiano debe mirarse en el espejo y preguntarse, en el espejo de la palabra de Dios, y preguntarse si realmente es cristiano o no es cristiano. Y así cuando se acueste, antes de acostarse, le ora al Señor y le dice, Señor, yo podría no amanecer con vida, pero recíbeme. La hermana Julia nos contaba al principio cómo una persona, un muchacho, ¿no? Un muchacho se acostó y al otro día amaneció muerto. Esa es la realidad. Nosotros podíamos rendirle cuenta al Señor en este instante. No hace falta un accidente. No. Cualquier cosa, cualquier momento, estamos expuestos a irnos. ¿Y quién responderá por nosotros? Por supuesto, hermanos, no es que Dios fuerce al hombre para que someta injustamente a la mujer, sino que en medio del pecado, Dios no la va a proteger de esta injusticia de parte de su marido. Por eso leímos acá que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces quiero hacerme entender. No se trata de que Dios fuerce al hombre para que la someta injustamente, no, sino que Dios no la va a defender, no la va a proteger. Bueno, no tanto. Ahora, ¿por qué no la protege? A ver, esto es una especie de quiz. Hoy tenemos quiz. Bueno, no sé de dónde salió esto ni cómo se escribe, pero así se decía o se dice en la universidad, ¿no? Sí, saquen una hojita que vamos a hacer quiz. 5 minutos. No sé de dónde vendrá esa palabra, ni sé cómo se escribe, pero así lo es, ¿no? Q-I-Z. Ah, es Q y Z. Es que lo busqué por los diccionarios y no está en ninguna parte. Ni siquiera en el de la Real Academia, pero gracias, Edgar, por Es un extranjerismo. con ese, pero se escribe con diéresis o sin la diéresis. Creo que con la diéresis, ¿no? Sin la diéresis porque es un extranjerismo. Ah, Exacto. Sí, es Ajá. un extranjerismo. Gracias, Marlencita. Sí, Marlencita sabe de eso también. Así que saquen la hojita, por favor. Bueno, entonces tenemos 5 minutos quiz. para responder. Bueno, ¿por qué Dios no? Bueno, sí, él no deja que el que no le tiene a él sea tan malo, se vuelva tan malo como podría ser. Pero ¿por qué no la protege totalmente? ¿Por qué? Hermanos, bueno, como dijimos, sí la protege muchas veces la protege más y muchas veces la protege menos, pero no la protege Tiene que totalmente. vivir las consecuencias. Tiene que ¿Cómo vivir dice Marlencita? Pues yo pienso que tiene que vivir las consecuencias del pecado, porque el Señor perdona los pecados, pero las consecuencias hay que vivirlas. Creo que sea así. Sí, porque es la consecuencia del pecado, es el castigo. Sin embargo, hay otra razón y es esta, porque Dios no le debe nada a nadie. Todo lo que Dios nos da es de pura gracia. Amén. Así lo leemos en 1 Corintios 4:7. Dice que no tenemos nada. Si alguien tiene el verso, por favor, búsquelo. 1 Corintios 4:7. No tenemos nada que no hayamos recibido. Todo lo hemos recibido. Por favor, leamos 1 Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Gracias, hermana Julia. Entonces tengamos claro. Dios dice aquí que el deseo de la mujer será para su marido y él se enseñoreará de ella.
Ahora, no se trata de que Dios fuerce al hombre para que él la trate mal. No, es la consecuencia del pecado. El hombre tratará mal a la mujer. Es una consecuencia natural de la caída. Dios es el que más bien lo frena, pero muchas veces lo frena más y a veces lo frena menos, o muchas veces. ¿Por qué? Entonces estamos diciendo, bueno, primero por las consecuencias del pecado y segundo, porque Dios no le debe nada a nadie. Dios no es deudor de nadie. Además, la justicia es en su Hijo, que lo entregó en manos de criminales, como si él fuera el peor de los criminales, para cobrar en él, en su Hijo, toda la deuda de todo aquel que en él crea, y luego sentarlo juntamente con Cristo en los lugares celestiales, bendito con toda bendición espiritual. De manera que Cristo es la puerta. Todo el que entre por esa puerta será salvo. Pero los que no, sufrirán las consecuencias, incluso las consecuencias del pecado en esta vida. Y parte de esas consecuencias es lo que está diciendo aquí para la mujer. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Pero ojo, hermanos, a lo que les voy a decir. Pero, bueno, como dijimos, los que no, pues sufrirán las consecuencias. Pero hay esperanza. Hay esperanza entonces. ¿Hay esperanza para la mujer? Sí. ¿Cuál? Que venga a Cristo. Y entonces será salva de los azotes del pecado. Si su esposo es un tirano, hay esperanza, porque para Dios no hay imposibles. Su esposo puede venir también a los pies de Cristo y convertirse en el mejor de los esposos, en un príncipe que ama a su esposa y la ama, tratándola como lo que verdaderamente es, su ayuda idónea. Amén. Como una princesa, como la reina del castillo, porque eso es nuestro hogar, un castillo. El castillo de nosotros ahora se llama Castillo San Rafael 144. Es el nombre del edificio donde vivimos ahora. Pero todos los demás sitios donde hemos vivido también han sido bautizados con el nombre de castillos. Me parece que los esposos Riaño Rojas viven en un castillo llamado Metrópolis. Mi hermano Edgar vive en un castillo que podríamos llamarle Castillo Normandía, o no sé cómo. Y bueno, no sé cómo se llama el castillo de nuestra hermana Julia, el de la hermana Débora, el del hermano, bueno, todos los hermanos que están acá. El hogar puede ser un castillo. Amén. Muchos de los libros que he comprado llevan la marca Castillo San Rafael 144. Castillo La Felicidad. Bueno, y así, donde hemos vivido, porque son castillos. Nuestro hogar se ha convertido en un castillo gracias a la transformación que el Señor obró en el corazón del hombre y de la mujer. Y ahora vivimos el paraíso. Bien, veamos ahora la sentencia sobre el hombre y la tierra. Primero Dios le hace una demanda. Vamos a ver aquí en el versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bien, Dios demanda el haber obedecido a la voz de la mujer, pues Adán tenía que obedecer a la voz de Dios, no a la de la mujer. ¿Comprendieron eso?
Entonces notemos que Eva tuerce el orden de Dios, el orden establecido por Dios, tomando una decisión que no debía haber tomado por sí misma. Debía habérsela consultado a la cabeza establecida por Dios. Y Adán, que debía haber oído a su cabeza, es decir, a Dios, oyó a otra criatura. Una criatura que por supuesto era mucho más que un animal. Eva oyó a una criatura animal. Ahora Adán está oyendo a una criatura que es similar a él, era su ayuda idónea. Pero a la hora de oír, debemos oír solo a Dios. Dios demanda esto de Adán. Bueno, Adán había podido oír a Eva, pero no obedecerla. Adán debía obedecer solo a Dios. El problema aquí no era un problema trivial o de poca importancia. El problema era muy grande porque se trataba de que el Creador no era justo. Eso fue lo que vino a decirle la serpiente. Se trataba de que el Creador era mezquino y era mentiroso. Eso fue lo que la serpiente le dijo a Eva. En una palabra, se trataba de que el Creador era un usurpador. Es decir, no era el Dios verdadero. De eso se trataba aquí el problema de la conversación entre Eva y la serpiente. Entonces, ¿cómo es que resulta obedeciendo a la voz de su mujer en algo tan inverosímil, tan contrario a la verdad? ¿Cómo es que obedece a la mujer? Él tenía que obedecer a la cabeza, a su cabeza. ¿Quién es la cabeza del hombre? Cristo. Dios es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Eso está establecido por Dios. Y Dios es la cabeza del hombre. Entonces dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. En otras palabras, no solo obedeció a quien no debía obedecer, pues solo debía obedecer a Dios, sino que consumó un hecho que Dios había condenado bajo pena de muerte. Entonces, ¿a quién debemos obedecer? Bueno, en cuestiones de conciencia solo debemos obedecer a Dios y su palabra. ¿Escuchamos bien? Sin embargo, también debemos obedecer a toda autoridad establecida por Dios. Por esto los hijos deben obedecer a los padres y nosotros debemos acatar y someternos a las autoridades establecidas por Dios, excepto en cualquier cosa que vaya en contra de Dios y su palabra. En eso estamos facultados para no obedecer, pero en lo demás debemos obedecer. Bien, la maldición de la tierra y las consecuencias para el hombre. La tierra fue maldita por causa del hombre. Por favor, leamos en Romanos 8:22. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Romanos capítulo 8, versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Por el pecado de Eva, ella atrajo los dolores en el parto y en sus preñeces. Y por el pecado del hombre, el rey que Dios puso como administrador, la creación entera gime y está con dolores de parto. ¿Se dieron cuenta? La mujer sufre dolores de parto. Y ahora por el pecado del hombre, la creación entera también está con dolores de parto. Muchas veces a esa creación y a nuestra tierra específicamente le da mareo y tambalea. Si la han escuchado, si la han sentido mareada, ¿no? Y tambaleando. Y también vomitando. Y rugiendo. La han visto vomitar a la tierra, ¿no? Y cuando lo hace,
el mar se agita y se desatan tsunamis. Los volcanes explotan y arrasan con lo que encuentren. La tierra, el mar, los ríos, los vientos muchas veces causan desastres. Leamos por favor desde el versículo 19 al 22, ahí en Romanos. ¿Cómo dice? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Hasta qué? ¿Cuál, hermano? 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Esto es la consecuencia de la desobediencia del hombre. La tierra iba a producir espinos y cardos que el hombre no había sembrado. Verso 18, que muchas veces nos hieren, maleza que no hemos sembrado. La maleza nace sola, no hay que cultivarla. Cada vez que usted arranque una maleza, recuerde la sentencia del Creador sobre el hombre y la maldición sobre la tierra. Y recordemos esto, recordemos que esto es parte de la palabra de Dios dicha a Adán, nuestro primer padre. Bien. La tercera consecuencia, con dolor comerás de ella todos los días. ¿Han sentido la dificultad de ganar el pan de cada día? La dureza del trabajo, las decepciones, los engaños, las injusticias, la zozobra, la inestabilidad, la pérdida del empleo, las plagas sobre las cosechas, las heladas, etc. Siempre sería con el sudor de la frente. Siempre es una lucha, es una brega. No hay nada fácil, todo demanda dedicación, desvelos, y con todo muchas veces las cosas no salen como esperábamos. Es que con el sudor de tu frente ganarás el pan. Esto fue una sentencia para el hombre, no para la mujer. Hoy, sin embargo, la mujer conoce la misma historia. Primero porque el hombre abandonó el lugar que Dios le puso como cabeza y como proveedor del sustento. Y entonces a la mujer le tocó dejar su labor de criar a sus hijitos y dejarlos a merced muchas veces de otras personas que muchas veces no han tratado bien y salir a buscar el pan. Otras veces porque las necesidades son muy grandes. Claro, en muchas de estas ocasiones es porque quieren tener más y ninguna plata alcanza, es decir, por mala administración. Y otras porque la mujer quiere ocupar el lugar del hombre. Entonces la mujer tiene que verse abocada a esta sentencia que Dios dictó contra el hombre. Con el sudor de tu frente ganarás el pan. Pero repito, el hombre abandonó su papel de cabeza. Y entonces a la mujer le tocó buscar el pan como lo hace el hombre. Yo creo que, bueno, no está nuestra hermana Débora, pero Sharon entiende de eso. ¿Verdad, Sharon? Para nosotros, sus hijos, sin embargo, el Señor hizo una provisión especial. Así que en esto también es aliviada la carga sobre sus amados. Veámosla en un momentico en Lucas 11:3. Por favor, vayamos a Lucas capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 3. ¿Quién tiene el texto? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Se dieron cuenta de la provisión para los que estamos en Cristo? Amén. Debemos llamar Padre al Eterno, al Altísimo, al infinitamente santo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo y pedirle el pan de cada día a Él, que es nuestro Padre. ¿Y qué creemos?
Él dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Hermanos, que Dios abra nuestros ojos para entender la diferencia de Él como Padre justo, Padre bueno, y nosotros como padres pecadores. Si nosotros como padres pecadores no somos capaces de darle una piedra en vez de un pan a un hijo, ¿cuánto más nuestro Padre? Y podemos llamarle Padre. Entonces aquí aliviamos esa dificultad los que hemos confiado en Cristo. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es la sentencia para el hombre, pero sus amados la tienen tanto mejor, al punto de que comienzan a vivir los días del cielo en la tierra. Amén. Él los defiende. Él es su escudo. Él es su proveedor. Y Él mismo también suple todas nuestras necesidades, al punto que nos manda que no nos preocupemos por nada. Filipenses 4:6, ¿recuerdan lo que dice? Por nada estéis afanosos. Es un mandato. Los hijos no debemos afanarnos por nada, ni siquiera por la comida. Mateo 6:25 y 26. Ni siquiera por la comida, nos dijo ahí el Señor Jesucristo. Bueno, qué pena, hermano, yo me confundí acá en esto. Entonces, arriba era la primera consecuencia, aquí es la segunda consecuencia. En el paraíso, Dios hizo nacer toda clase de árboles deliciosos a la vista y buenos para comer y semillas, mientras a los animales dio las hierbas y las plantas. Lo leemos en el 2:8 y 9 y en 1:29 y 30 de Génesis. Ahora también el hombre debe comer plantas del campo. Como decía un tío mío, rastrojo. Mi tío decía que no le echara rastrojo a la sopa. Él le llamaba al cilantro, le llamaba rastrojo. Bueno, es delicioso el cilantro, ¿no? Claro, no me gustaba cuando estaba joven, cuando estaba niño, pero ahora me encanta. Pero ahí vemos en estos versículos que en principio Dios dio una abundancia de árboles deliciosos para comer, pero ahora tiene que comer también plantas del campo. La tercera consecuencia, trabajar hasta que volviera a convertirse en polvo, en tierra. La muerte física comenzó su cuenta regresiva. Dios lo había formado del polvo de la tierra y soplando aliento lo convirtió en un ser viviente, hecho a su imagen y semejanza. Pero ya pecador no podía ni debía vivir para siempre así. Así que tenía que morir. Por la promesa de todas las promesas, sin embargo, él podía ser salvo. ¿Salvo de qué? De todo, hermanos, de él mismo, del hombre mismo. El hombre necesita ser salvo de él mismo, del sinsentido de la vida, del vacío sin Dios, pero sobre todo de la justa condenación de Dios y gozar de la vida eterna. Otra vez, en paz con Dios, uno mismo con Dios en Cristo, para ser otra vez ese hombre restaurado, regenerado, para vivir realmente la vida, esta vida, el hogar con su esposa y sus hijos y con el prójimo, y volver a ser ese administrador responsable de la tierra y de la cultura que dejó de ser en el principio. Aunque como ya hemos dicho, los cristianos no hemos hecho diferencia en esto, no hemos hecho la diferencia en esto de ser responsables con el medio ambiente, por ejemplo, ni con la educación. No estoy hablando de montar escuelas, me refiero a que nosotros nos eduquemos para que podamos enseñar sobre los fundamentos de la verdad. No hemos sido responsables con la ciencia, ni con la sociedad, es decir, en la economía y en la política. ¿O será que todavía pensamos que los cristianos no tenemos nada que ver con la política? Si todavía pensamos eso, es que no hemos comprendido el plan de Dios. Seguramente nuestras bases doctrinales o teológicas son deficientes, porque recordemos que en el mundo de Dios no hay nada por fuera de su gobierno y su soberanía. Todo está bajo su gobierno y su soberanía. A manera de conclusión, hermanos, por el amor de Dios, por la gracia y la misericordia de Dios, el hombre puede cambiar completamente su vida.
a pesar de estas sentencias, y ojalá lo haga desde más joven, porque los años pasan como un pensamiento y volamos. El hombre puede ser un hombre totalmente nuevo, amoroso, responsable, diligente, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Puede convertir el desierto en fuentes. Por favor, terminemos con este texto. Salmo 84, 5 al 7. Si confía en Dios, el que confía en Dios es un hombre verdaderamente bienaventurado. Convierte el hogar en un palacio, en un castillo, donde hay rey y hay reina. ¿Qué leemos en el Salmo 84, 5 al 7? Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Esa es la promesa para el hombre, hermanos. El hombre y la mujer tuvo que enfrentar las sentencias del Creador por el pecado, por la desobediencia, pero hay esperanza para todo hombre. Dios es misericordioso, Dios es amor. Ojalá que nos acojamos bajo ese paraguas. Lo que dice el Salmo 91. ¿Cómo dicen? Todos, creo, la mayoría, todo el mundo se sabe ese salmo. Al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, y por favor, no sigamos leyendo porque ahí nos quedamos. Entonces, hermanos, el hombre puede ser transformado. Esa es la mayor noticia. Aquí están las sentencias del Creador por nuestro pecado, pero el hombre puede ser transformado y convertir los desiertos en fuentes de agua, convertir el infierno en un oasis, en un paraíso, vivir los días del cielo en la tierra. Hermanos, que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a parar la grabación, sí.